Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un torneo que se va a volver a jugar el año que viene y que va a tener en presencia disputándolo nada más y nada menos que a Lionel Messi con el Inter de Miami, a Fluminense, campeón de la Copa Libertadores, y además a Liga de Quito y al León de México. Y algunos se preguntarán, ¿este torneo es oficial? ¿No es un torneo amistoso? Pues no, la Conmebol y la CONCACAF han hecho oficial la vuelta de la Copa Interamericana, un torneo que se dejó de jugar en la década de los 90, el cual en ese entonces se enfrentaba al ganador de la Conca Champions contra el vencedor de la Copa Libertadores. En esta oportunidad no solamente jugarán dos equipos, sino que será una especie de cuadrangular. Primero semifinales, donde Fluminense jugará contra Inter de Miami, en la otra llave León de México contra Liga de Quito, y después posteriormente los vencedores se enfrentarán por este gran título. Vamos a estar repasando un poco cómo se gestó todo esto, la historia en definitiva del torneo, y también no hay que dejar de hablar que vamos a estar mencionando que Lionel Messi va a participar siendo uno de los jugadores claramente más reconocidos de toda la competición. Empecemos. La disputa de la Copa Interamericana se viene gestando ya desde hace bastante tiempo. Sin embargo, nunca se había dado la posibilidad de que finalmente se termine justamente de confirmar, y la Conmebol y la CONCACAF se pusieron de acuerdo para disputarla en el año 2024. La realidad es que al no ser un torneo extenso, únicamente son 3 partidos, solo resta conocer la sede y el cronograma oficial para dicho certamen, que se llevará a cabo casi con seguridad durante el primer semestre del año que viene. ¿Cuáles son los 4 equipos clasificados y cómo se metieron en este importante torneo? El León de México fue el primero en clasificarse debido a que se impuso ante Los Ángeles Fútbol Club por un global 3-1 en la serie ida y vuelta en la final de la Conca Champions edición 2022-2023. El siguiente en entrar fue el Inter de Miami de los Estados Unidos, que le ganó la final de la League Cup en una intensa definición por penales por 10-9 al Nashville Soccer Club, también equipo estadounidense, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Y en un lapso de 7 días de diferencia entre sí la semana pasada, Liga de Quito primero ganó la Copa Sudamericana al vencer por los penales a Fortaleza de Brasil, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos de juego, y posteriormente el sábado pasado Fluminense, al coronarse con la Conmebol Libertadores, se clasificó luego de vencer por 2-1 a Boca en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La idea es que a partir del 2024 en adelante se dispute absolutamente siempre. La realidad es que es muy complicado saber la sede en la cual se va a llevar a cabo este torneo, porque deben ponerse de acuerdo la Conmebol con la CONCACAF. Hay que tener en cuenta que en general la mayoría de las personas que van a ver estos partidos son provenientes de los equipos de la Conmebol, por lo tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol seguramente querrá que este torneo se juegue en territorio neutral, pero en definitiva en algún país de Sudamérica, mientras que por el lado de la CONCACAF sabe que Estados Unidos cuenta con una infraestructura mucho mayor en lo que respecta a estadios para albergar estos 3 partidos, que si bien es cierto no dejan de ser 3 cotejos, pero definirán a un nuevo campeón y al primer campeón de la renovada Copa Interamericana. A partir del 2025 se seguirá disputando con los ganadores de la League Cup, de la Conca Champions, de la Conmebol Sudamericana y de la Copa Conmebol Libertadores. La realidad es que este proyecto se venía trazando desde hace bastante tiempo, desde que la Copa América 2024, es decir, que se va a disputar a mediados del año que viene, se va a llevar a cabo en los Estados Unidos, y la Conmebol unirá fuerzas con la CONCACAF para que esto se lleve a cabo de esa forma. Desde ese entonces que se viene hablando también de un nuevo torneo a nivel clubes, que es cierto, también en un principio la idea inclusive era que lo jugaran más equipos todavía, pero el calendario lamentablemente no da. Hay que tener en cuenta que si bien en la Conmebol pueden llegar algunos equipos de otros países que no sean Argentina y Brasil, como lo es este caso Liga de Quito de Ecuador, en CONCACAF no hay muchas posibilidades de que los equipos participantes no sean de Estados Unidos o México, y la realidad es que el calendario de la MLS está muy actualizado
acotado, al igual que el calendario de México. Por eso mismo, la realidad es que no hubo más oportunidades para otros equipos que también podrían haber disputado. Se había hablado de que los subcampeones también podían llegar a jugar, es decir, los segundos de la Sudamericana y de la Libertadores, y a su vez también los segundos de las League Cups y de la Conca Champions. Esto finalmente no sucedió y la Interamericana, la renovada copa, por ahora quedará con estos 3 importantes partidos. Y la participación de Lionel Messi claramente aumenta el prestigio de esta competencia. Si bien es cierto que los 4 equipos que van a disputar esta competición son conjuntos importantes, estamos hablando de 4 clubes campeones en este 2023, la realidad es que no ha llegado quizás ningún equipo de los llamados populares de sus respectivos países. La realidad es que distinta hubiera sido la situación si la Copa Interamericana se hubiera jugado años atrás, donde la hubieran disputado, por ejemplo, Rayados de Monterrey cuando ganó la Conca Champions. También estaríamos hablando de Flamengo de Brasil, para muchos el equipo más popular de toda Sudamérica. Hubiera cambiado quizás un poco la cuestión. Sin embargo, Lionel Messi hace que este torneo tenga un prestigio más importante, tal como lo hace en la MLS. Ya de por sí este año el torneo de los Estados Unidos fue visto por muchísimas más personas de lo que era visto con anterioridad, por el simple hecho de que el argentino fue partícipe de él. Y es más, ni siquiera terminó de lograr su objetivo con el elenco de Florida, porque lamentablemente el Inter de Miami no pudo meterse en los playoffs. En los últimos cotejos Messi no estuvo disponible a causa de su lesión, y si bien es cierto que en su primer certamen con el equipo dirigido hoy por el Tata Martino se coronó de esta League Cup, la realidad es que después no pudo cumplir con la principal meta. A pesar de esto, la obtención del torneo recién mencionado le alcanzó para jugar esta Copa Interamericana. A su vez también jugará la Conca Champions el año que viene y tendrá la posibilidad de enfrentarse después de muchísimo tiempo en un partido oficial a un conjunto de Sudamérica. Recordemos que Messi en su momento con el Barcelona disputó un total de 4 mundiales de clubes. La última vez que Messi se había visto las caras contra un conjunto de la Conmebol en un encuentro oficial había sido en el Mundial de Clubes de la FIFA en el 2015, cuando se vio las caras con el River Plate de Argentina y le ganó por 3-0. Anteriormente, en el 2011, se había enfrentado al Santos de Brasil de Neymar y le había ganado por 4-0. En el 2009 le ganó a Estudiantes de La Plata de Argentina también por 2-1, mientras que en el 2006 perdió la final del Mundial de Clubes contra Internacional de Porto Alegre de Brasil por 1-0. En esta oportunidad tendrá la posibilidad de enfrentarse consecutivamente a 2 equipos de Sudamérica. En primera instancia Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores, y en caso de pasar a la final podría verse las caras con Liga de Quito, campeón de la Copa Sudamericana. Será un torneo que seguramente en el momento en el cual se juegue será mirado por todos por el aliciente de tener a Messi en uno de los equipos que lo va a disputar. Sabe perfectamente el Inter de Miami que este puede llegar a ser un torneo muy importante, teniendo en cuenta que la MLS puede llegar a quedar muy lejos para un equipo que, si bien ha mejorado muchísimo con la llegada del astro argentino, el último ganador del Balón de Oro, todavía le falta bastante como para poder ser el mejor equipo de los Estados Unidos, y en un torneo corto, en un campeonato en el cual ganando 2 partidos podés levantar un título que es oficial, seguramente tanto el futbolista, que también es el más ganador de la historia del fútbol, con 44 palmares, ahora pueda volver a celebrar un campeonato a nivel grupal. Todavía, como dije, falta definir en qué momento del año se jugará, pero uno estima que será antes de la Copa América del año que viene, es decir, se estima que entre febrero y marzo se podría llevar a cabo este torneo. Los 4 equipos pueden ganarlo sin ningún tipo de inconveniente. La Copa Interamericana se había disputado por primera vez en el año 1969. Posteriormente no se jugó ininterrumpidamente. Hubo años en los cuales la competición no se llevó a cabo, pero en definitiva en la mayoría de los años sí se pudo jugar, con Independiente de Avellaneda, el equipo argentino, como el máximo ganador con 3 trofeos, seguido por Nacional de Uruguay, América de México y Atlético Nacional de Colombia, los 3 equipos con 2, y después con un solo campeonato de este estilo, Olimpia de Paraguay, Pumas de México, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, River y Vélez de Argentina, Colo Colo y Universidad Católica de Chile, y el único equipo estadounidense que ha logrado ganar este torneo ha sido el DC United en la última edición del torneo en 1998. Repaso rápidamente cómo fueron los partidos que se jugaron y que consagraron a
equipos en cuestión campeón de la Copa Interamericana. En 1969 Estudiantes de La Plata gana al Toluca de México en la primera edición de la competencia. En 1972, 3 años después, Nacional de Uruguay vencería al Cruz Azul de México en la segunda edición de este torneo. De 1973 a 1976, no jugándose el torneo en 1975, Independiente ganaría 3 veces consecutivo esta Copa Interamericana, primero al Olimpia de Honduras, segundo al Deportivo Municipal de Guatemala y en tercera oportunidad al Atlético Español de México. En 1978 llegaría el primer trofeo por medio de un equipo de la Conmebol. El América de México derrotaría a Boca Juniors de Argentina y ganaría por primera vez este torneo. En 1980 llegaría la hora de Olimpia de Paraguay, que vencería en la final al FAS, conjunto de Salvador. En 1981 llegaría el segundo título por parte de un equipo mexicano y de la Conmebol, porque Pumas de la UNAM derrotaría en la final a Nacional de Uruguay. Después pasarían 5 años sin disputarse este torneo y volvería en 1986 con la victoria de Argentinos Juniors por 1-0 al Defense Force de Trinidad y Tobago. En 1987 River Plate de Argentina ganaría el torneo al derrotar a la Liga Deportiva Albajualense de Costa Rica. En 1989 Nacional de Uruguay ganaría su segundo trofeo al derrotar en la final a Olimpia de Honduras. En 1990 llegaría la hora del primer título de Atlético Nacional de Colombia, que derrotaría en la final al Pumas de la UNAM de México. En 1991, por primera vez un equipo de la CONCACAF salía bicampeón del torneo, porque el América lograba derrotar en la final a Olimpia de Paraguay. En 1992 y 1994 llegaría la hora de los equipos chilenos. En el primero de los años mencionados, Colo-Colo derrotaría a Puebla ganando el torneo, y en 1994 Universidad Católica vencería a Deportivo Saprissa de Costa Rica ganando también este título. En 1996 Vélez Sarsfield derrotaría al Cartaginés de Costa Rica levantando su primer trofeo. Atlético Nacional ganaría el bicampeonato en 1997 al derrotar en la final al Deportivo Saprissa de Costa Rica, y en la última edición llegaría el único trofeo ganado de este estilo por un conjunto estadounidense. El DC United le ganaría en la final al Vasco da Gama de Brasil, única participación de un equipo de ese país en una final de Copa Interamericana. Por eso mismo es verdaderamente una novedad que se vuelva a disputar esta clase de torneos, y en esta ocasión sí habrá un equipo brasileño disputándola nuevamente, como es el caso de Fluminense. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la Copa Interamericana volverá a ser oficial después de 26 años, la última vez que se había disputado había sido en 1998 y volverá de manera oficial en el 2024. Los equipos que la disputarán serán Liga de Quito, campeón de la Copa Sudamericana, enfrentará al León de México, campeón de la última edición de la Conca Champions, y por el otro lado de la llave el Inter de Miami, ganador de la League Cup, se verá las caras con Fluminense de Brasil, vencedor de la última edición de la Copa Libertadores. A partir del año que viene en adelante, esta competición se jugará con los ganadores de las competiciones más importantes de la Confederación Norteamericana y de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es algo para terminar de unir a estas dos asociaciones importantes a nivel continental, teniendo en cuenta que quieren empezar a desarrollar más proyectos a futuro en conjunto. La idea es que los próximos torneos de selecciones y de clubes también se puedan jugar entre equipos en cuestión, como para empezar justamente a desarrollar competiciones que a nivel mundial sean más miradas inclusive que los partidos del fútbol europeo.